Siguiendo con el estudio de la materia de teoría electromagnética, vamos a iniciar con la unidad número 2, con líneas de transmisión. Vamos a tratar de desarrollar una sesión, el 2.1, ecuaciones y parámetros de las líneas de transmisión. Bueno, entonces de manera general podemos tener nosotros el concepto de línea de transmisión. Para la transmisión eficiente de potencia e información de punto a punto, es necesario guiar la energía de las ondas electromagnéticas transversales de la fuente por medio de líneas de transmisión. Se tienen tres tipos más comunes de línea de transmisión: de dos conductores que propagan ondas electromagnéticas transversales. Estos tipos de línea de transmisión son muy parecidas a las que la empresa suministradora de energía eléctrica, de la misma pues que implementa la CFE. La diferencia solo radica en los niveles de magnitud y frecuencia a las cuales transmiten las señales. Bueno, entonces este tipo de líneas de transmisión están caracterizadas para la distribución de energía a baja frecuencia y en comunicaciones debemos de considerar la señal que vamos a transmitir de un punto a otro, desde el punto de generación hasta la recepción como de alta frecuencia. Entonces estos conductores nos van a servir para dos fines: transmitir energía eléctrica a baja frecuencia y transmitir señales de comunicaciones o telecomunicaciones a alta frecuencia. Tenemos tres tipos: línea de transmisión de placas paralelas, línea de transmisión de dos alambres y línea de transmisión coaxial. Las tres configuraciones sirven para lo mismo, únicamente pues su disposición o el tipo de conductor eléctrico que está implementando pues varía un poquito. Por ejemplo, el de dos placas paralelas pues obviamente tiene una placa como tipo solera, en la cual está suministrando la señal de alta frecuencia o de baja frecuencia. Tenemos aquí una capa y en la parte de abajo tiene otra capa constituida pues por dos placas paralelas de forma de solera. En cambio, la línea de transmisión de dos alambres, tenemos aquí dos alambres en donde tendrán el mismo principio de la transmisión de la señal. Si ustedes pueden observar, todas estas tres diseños o estructuras tienen cierta característica: siempre tienen dos terminales. Tenemos esta placa y tenemos aquí abajo, tenemos este conductor y tenemos este otro conductor de manera paralela. De igual manera, el efecto o la construcción de una línea de transmisión coaxial contiene aquí un conductor, y el otro elemento que generaría el dipolo sería este elemento o malla metálica. Por lo tanto, dependiendo pues de la economía o dependiendo del tipo de diseño que se quiera llevar a cabo, se va a considerar estos tres tipos o estos tres formatos de líneas de transmisión. En circuitos eléctricos van a tener la oportunidad de llevar 6 unidades. Ay, güey, es demasiado. Bueno, en la primera, eso es un recordatorio de lo que analizaron, observaron en circuitos número 1. En la segunda van a tratar de abarcar el concepto de red de dos puertos, en donde lo más interesante es la nomenclatura y obviamente los elementos que van a estar interactuando en los circuitos eléctricos, la transformación de RLC en particular o en forma general a la transformación de una impedancia. En cambio, en la unidad número 4, circuitos trifásicos, hace énfasis a las redes eléctricas implementadas en la generación de energía eléctrica, en la transmisión, en la recepción y en el consumo de energía eléctrica. De todos las unidades y todos los temas son muy interesantes, pero en particular el que sí nos requiere una aplicabilidad en la vida común y corriente son los circuitos trifásicos.
y en particular pues ya cuando estén en su vida laboral, en el área de mantenimiento van a manejar mucho este concepto. Entonces ya no va a ser un circuitillo ahí sencillo, sino que vamos a tratar de recibir y transmitir grandes bloques de energía eléctrica, y por lo tanto la unidad número 5 nos va a ayudar a comprender ese concepto y ciertos elementos regulatorios, obviamente propuestos por el Sistema Eléctrico Nacional y en forma general desde el punto de vista de la CFE, perdón. Bueno, entonces en esta parte, para hacer una distinción tenemos aquí nosotros en forma general, tenemos el concepto o la red interconectada que tenemos aquí en México por medio pues de la CFE. En forma general tiene las siguientes etapas. Vamos a hacer un pequeño recorte para hacer algunas anotaciones. De manera general podemos observar que todo este interconectado de conductores eléctricas, maquinarias, estructuras y obviamente estructuras metálicas y obviamente los conductores eléctricos, que serían las líneas de transmisión, tienen sus distintas nomenclaturas y sus distintas transformaciones. Por ejemplo, en forma general tenemos aquí la parte de transmisión, tenemos aquí, generación. Aquí es donde se genera la energía eléctrica y obviamente tenemos un gran mecanismo, tenemos un generador, una máquina eléctrica rotativa, que más adelantito van a llevar ustedes una materia de máquinas eléctricas rotativas, en donde dependiendo del tipo de formato de generación de energía eléctrica, aquí va a contener un elemento, un rotor. Aquí contiene un rotor, tiene este rotor que está acoplado magnéticamente creo que es la unidad número 3 de campos de acoplamientos magnéticos. Está acoplado magnéticamente a unas bobinas internas que contiene el generador, de tal manera que a la hora de estar girando, está girando a una velocidad angular. Las unidades de la velocidad angular, radianes por segundo, está moviéndose a una velocidad angular, una velocidad mecánica que tiene esta velocidad, va a interactuar, y de tal manera que esa interacción, tenemos aquí un polo norte y tenemos un polo sur, y obviamente tenemos un bobinado. Tenemos este bobinado que está interactuando con estos campos magnéticos, y obviamente cada uno de estos bobinados va a generar una terminal positiva y negativa, y a la hora de estar girando dentro de estos campos magnéticos, el tipo de energía eléctrica que va a dar como resultado es de este formato. Entonces ya no va a ser de corriente directa. Si ustedes recuerdan, desde el punto de vista de circuito de electrónica, ustedes están más familiarizados en trabajar con la energía eléctrica de corriente continua. Tienen un nivel de voltaje más o menos 12 volts de corriente continua, más o menos 5 volts de corriente continua, y hasta ahí nada más. Y obviamente una corriente aproximadamente de 0.5 amperes. Esta es la máxima cantidad de voltaje y corriente que ustedes como electrónicos van a estar trabajando continuamente. En cambio, ya en estas partes, en eléctrica, se tiene un voltaje de 127 de corriente alterna con este formato, y una corriente que va desde los 20 amperes hasta los 750 amperes. La caracterización, la única diferencia entre el análisis de los elementos electrónicos y elementos eléctricos, son los niveles de voltaje y corriente que contienen o que trabajan, y lo más importante, la frecuencia. Por lo tanto, desde el punto de vista eléctrico tenemos estos niveles de voltaje, corriente y frecuencia. Desde el punto de vista electrónico, niveles de voltaje y corriente, y la caracterización de la frecuencia va desde los 1000 hasta los millones de hertz. Entonces esa es la diferencia entre energía eléctrica y energía
digo, entre el estudio eléctrico y el estudio de electrónica. ¿Sí? Entonces, este tipo de transmisión o generación se va a enfocar en esta parte. Sería poca frecuencia, pero niveles altos de trabajo. Bueno, entonces este tipo de máquina eléctrica rotativa va a tener en sus extremos un conductor, otro conductor en la parte externa de la máquina eléctrica rotativa y otro conductor. Es decir, va a contener una línea, 2 líneas, 3 líneas, y este tipo de configuración es un sistema trifásico. Y obviamente en electrónica no hay sistemas monofásicos de 2 fases y ni de 3 fases, únicamente es la batería terminal positiva, la batería terminal negativa, y hasta ahí se acaba los conductores eléctricos. Es decir, únicamente tiene 2 terminales, el positivo y el negativo. ¿Sí? Y en cambio aquí podemos tener la disposición de 3 señales de manera simultánea, desfasadas 120 grados eléctricos una de la otra. La otra comenzaría, por ejemplo, esta es la línea 1, la línea 2 comenzaría exactamente, aquí son 90, son 180, más o menos por aquí, comenzaría en 120 grados eléctricos, y la otra en menos 120 grados eléctricos. Es decir, contenemos 3 señales de manera simultánea en el mismo sistema. Es muy interesante este tipo de sistema. Inclusive lo podemos observar aquí. Siempre tenemos un conductor, 2 conductores, tenemos por aquí 3 conductores, desde el punto de generación hasta el punto de recepción. Bueno, entonces aquí la máquina eléctrica va a estar funcionando continuamente, y obviamente lo interesante es de que este rotor debe de estar impulsado de manera giratoria continuamente, o se utiliza una cascada que esté golpeteando unas pequeñas aspas conocidas como turbinas, ¿sí? Que esté continuamente impactándolo, y obviamente va a generar un movimiento, y este movimiento pues obviamente junto con la interacción de los campos magnéticos va a generar este tipo de señal, una cascada. Otra, tenemos nosotros el calentamiento de un depósito de agua, lo elevamos a alta temperatura y generamos vapor, un vapor seco, y ese vapor seco se le va a estar inyectando a la turbina, y otra vez generamos por ahí un movimiento mecánico. Otra, la fuerza del viento, que nos pueda permitir el movimiento mecánico continuo para estar generando estos campos magnéticos rotatorios. Entonces aquí hay un flujo magnético y que contiene esta interpretación. Tantos Webers, tanta línea de flujo magnético que se transforman en energía eléctrica. Entonces un campo magnético se transforma en energía eléctrica del formato voltaje o corriente. Entonces toda esta parte la van a llevar en la materia de máquinas eléctricas rotativas. Desafortunadamente al electrónico no le gusta este material, máquinas eléctricas rotativas, en donde ve generadores y donde ve un mecanismo muy interesante que es el transformador. En esa materia pues obviamente se van a ver generadores, transformadores y el acoplamiento eléctrico y magnético de estas máquinas eléctricas. Máquina eléctrica rotativa, el generador, máquina eléctrica estacionaria. Transforma el movimiento mecánico en energía eléctrica, energía mecánica en energía eléctrica, y el transformador transforma la energía eléctrica en energía eléctrica. Por eso es muy importante y interesante analizar estos mecanismos. Bueno, entonces de manera general tenemos aquí la generación. Tenemos una generación aquí en Michoacán, en los azufres, en una parte ahí en Lázaro Cárdenas, colindando con Iztapas y Guatanejo, con Guerrero. Ahí tenemos una planta generadora. Supongamos que estamos ahí en ese punto. Por lo tanto, la máquina generadora va a generar un voltaje
entre 69,000 y creo que son 15,000 volts. Lo genera, lo inyecta aquí en esta parte, y yo creo que ya todos tenemos la oportunidad de observar allí en los caminos, en los trayectos, este tipo de estructura. Son herrajes metálicos que tienen una altura aproximadamente de 30 metros. Son 3 conductores. Entonces cada uno de esos 3 conductores es un circuito 1. Inclusive en la parte de abajo contiene otros conductores, por lo tanto una línea de transmisión. Esta es línea de transmisión. Esa línea de transmisión puede llevar 2 o más circuitos. Los niveles de voltaje que transmite esa línea de transmisión van desde los 400,000 volts o 400 kilovolts hasta los 230 o 230,000 volts, 230 kilovolts. Entonces, desde este punto tenemos esta cantidad de voltaje. Esos son los voltajes que transmite la comisión a una corriente de 750 amperes. O sea, es una cantidad de corriente exageradamente grande que está transmitiendo. Y obviamente las longitudes, venimos desde Lázaro Cárdenas y llegamos hasta Carapan. Esta parte sería para nosotros Carapan. Aquí hay un elemento. Por lo tanto, este tipo de transformador está elevando de 69 kilovolts, lo va a elevar hasta 400 o 230 kilovolts. Se transmite. Es necesario elevarlo a alto voltaje y alta corriente por las grandes longitudes y obviamente las pérdidas que conlleva el conductor eléctrico. Y obviamente las pérdidas están caracterizadas por la expresión de potencia. La expresión de potencia I cuadrada R. Entre mayor sea la corriente, pues obviamente a la potencia de calentamiento y potencia de pérdidas pues va a ser mayor. Aquí en Carapan potencia llegamos aquí con 400 kilovolts o 230 kilovolts y son reducidos, van a ser reducidos para subtransmitirlos, es decir, tenemos aquí una transmisión pero de poca distancia, bueno, entre comillas poca distancia. Él lo va a reducir de 400 a 115,000 volts, es decir, 115 kilovolts. Entonces, esta etapa desde aquí, desde Carapan potencia hasta, por ejemplo, hasta el CONALEP, aquí está el CONALEP, es una subestación de distribución. Esta es una subestación de potencia. Inclusive hace poco, bueno, ya tiene unos 10 años que construyeron un tipo de subestación de potencia aquí en Canindo. Aquí en Canindo, ahí tenemos una subestación de potencia. Entonces, desde el punto analizando desde Carapan potencia, venimos desde Carapan y llegamos hasta aquí Zamora al CONALEP. Y obviamente con esos con estos niveles de voltaje y con el nivel de corriente, estos son como 750 hasta 1500 amperes. O sea, es un puta madral de corriente. Y en cambio aquí, esto lo podemos considerar nosotros que son 750 amperes. Bueno, llegamos aquí a la subestación Zamora, que está ahí en el Jerico, cerca del CONALEP. Y hay otro tipo de red eléctrica. Esta red eléctrica es la construcción o la estructura que comúnmente vemos en las calles principales de aquí de Zamora. Y obviamente aquí en esta etapa de subestación, de transformación, vamos a transformar los 115,000 volts o 115 kVA, los vamos a transformar en 13.8 kilovolts a una corriente de 300 amperes. Obviamente ya aquí tenemos una etapa de distribución.
Este es de transmisión, toda esta parte, desde las estructuras, únicamente observando las estructuras, transmisión, subtransmisión. Estos son postes de madera. Esto es una estructura tipo H. Esta es una estructura de transmisión de herrajes, y esta es una estructura de poste de concreto tipo T. Inclusive ahí en la comisión proporciona pues toda esa documentación, todos esos datos para si alguien está interesado. Inclusive pues yo los tengo a mi disposición para si alguien se interesa, pues únicamente ahí los metemos a la plataforma para que los descarguen. Bueno, entonces tenemos aquí esta parte, voltaje 13.800 y corriente 300 amperes, y lo distribuimos y podemos tener el consumo en una empresa, una industria, una industria de oficinas, o en casas habitaciones. En las industrias por lo regular, una de dos, pueden trabajar directamente con los 13.8 kilovolts, o lo pueden reducir a 23.000 volts, 20 kilovolts y 400 volts, inclusive 230 volts. Y si tenemos por ahí nosotros la disposición de bajo voltaje, también podemos tener la disposición de los 127 volts de corriente alterna. Miren, entonces dependiendo pues del tipo de industria, así va a ser el tipo de energía que va a requerir. Aquí sería una congeladora, una ensambladora o cualquier tipo de empresa, y por lo regular trabajarían 400, 230 y 127. Supongamos que este es un taller de soldadura, una tortilladora, entonces los niveles de voltaje que va a trabajar sería 220, que es pues igual al 230, y 127. En cambio, en una casa habitación pues no tenemos maquinaria ni motores de alto caballaje, entonces únicamente se ocupa 127 volts de corriente alterna a una corriente 20 amperes disponibles por cada casa habitación, 20 amperes. Obviamente el elemento que va a transformar, aquí recuerden que tenemos 13.800, 13.8 kilovolts, y lo vamos a transformar a un valor usable o un nivel bajo de consumo para los electrodomésticos. Entonces aquí está otro transformador de baja tensión. Estos son transformadores exageradamente grandes. Ustedes han tenido la oportunidad de utilizar algún transformador para reducir los 127 a 12 volts de corriente continua, y obviamente por una puente rectificador, es decir, tenemos aquí el transformadorcillo, es el que ahí don Manuel con mucho gusto nos proporciona, y lo conectamos directamente a un puente de diodos rectificadores, más o menos, a ver si me acuerdo, creo que es así, sí, según el Boylestar es así. Tenemos aquí y tenemos aquí y obviamente desde aquí sacamos la carga y un tercer bobinado lo sacamos, y este es el positivo y este es el negativo de la de la fuente rectificadora. Es decir, aquí le metemos 127 y acá a su extremo lo transforma a 12 de corriente alterna. Esta parte, corriente alterna, el transformador únicamente eleva o disminuye voltajes, pero no convierte en corriente directa. Por el amor de Dios, nunca vayan a decir eso, que el transformador convierte la energía alterna en corriente directa. No es cierto. Entonces necesitamos la electrónica o los elementos de electrónica para hacer esa transformación. Entonces tenemos este puente de diodo, y ahora sí, esta la rectifica, y tenemos a la salida este tren de pulsos, ¿verdad?, que ya se puede considerar como corriente continua. Este es de corriente directa, corriente continua, ¿sí? Entonces tenemos esa transformación. Este es el transformadorcillo que ustedes trabajan ahí en electrónica. En cambio, este transformador convierte alterna en alterna, es decir, lo reduce de 13.800, lo va a reducir a 127,
y si tenemos por ahí un aire acondicionado que utiliza 220, pues le decimos a la comisión que ocupamos otra línea para que nos suministre 200 volts de corriente alterna. O si tenemos por ahí un tallercito que queremos poner una carpintería o algo y contenemos una sierra que trabaja 220, pues es necesario indicarle ahí a los técnicos de la comisión que ocupamos o disponemos esto. Pero en la casa habitación por lo regular son estos niveles, ¿sí? Y obviamente aquí las corrientes pues son de los 300 amperes, ¿sí? Entonces esa es la estructura o la constitución de la red eléctrica en baja frecuencia. Entonces estas son líneas de transmisión y cada una de esas líneas de transmisión pues tienen sus construcciones. Por ejemplo esta, miren, aquí tenemos toda la parte de transmisión de ¿cuánto? De 400 kilovolts y 230 kilovolts. Reglamentaciones, tipo de construcciones, niveles 220, 240, 13, 13.2, 7.6 kilovolts. Miren, aquí habíamos mencionado estas caracterizaciones, pero por lo regular deben de homogeneizar o deben de contener todos los mismos niveles, pero dependiendo pues de la máquina eléctrica rotativa podemos tener distintos niveles a su salida. Bueno, líneas de media tensión, miren lo que les decía, tenemos aquí una estructura tipo T con todos sus elementos, y en especial el elemento que nos interesaría a nosotros. Miren, aquí tenemos un poste de concreto PCR 12 metros de altura y soporta 750 kilos. ¿Dónde lo podemos utilizar? Para estos niveles 13, 23 y 33.000 kilovolts. Y todas estas caracterizaciones, miren todos los elementos que ocupa esta estructura. La diferencia de este tipo de estructura, aquí tenemos una cruceta de madera, ya por lo regular por las condiciones de durabilidad y las condiciones éticas y morales que debemos de tener con el medio ambiente, pues no se utiliza ya la madera, entonces ya mejor utilizaron una cruceta. El punto 2 es una cruceta C43, ¿sí? Y obviamente están las cantidades que se requieren para hacer ese tipo de estructuras. Entonces está muy simple, muy sencillo, y obviamente ya hay manuales. Cada una de estas partes se estudian, y en lo particular los aisladores, por ejemplo, cuánto soportan, cuánto nivel. Se aumenta hasta un nivel, obviamente los aisladores se van a modificar. Por ejemplo, en esta parte, fíjense, aquí tenemos una cadena de aisladores, son aproximadamente entre 13 y 18 platos, aproximadamente un plato que tiene un diámetro de 30 centímetros. Son 18 platos de cerámica o de vidrio que pueden permitir el aislamiento. ¿El aislamiento en qué? Aquí tenemos el conductor eléctrico, viene por esta parte, y debe de estar aislado cierta distancia de los herrajes del material metálico. Entonces por aquí únicamente se viene y hace una transición de este lado para otro lado. Entonces recuerden que las estructuras únicamente sirven de soporte. ¿De soporte para quién? Pues para los conductores eléctricos, miren. Y dependiendo del nivel, así es la altura. Es aproximadamente la estructura tipo H, 15 metros. Estructura tipo T, un poste de concreto, 12 metros. ¿Sí? Entonces dependiendo del tipo o el nivel de tensión que vayamos nosotros a manejar, así va a ser ¿cómo se llama? La altura. Entonces el que me interesaría un poco más sería a baja tensión. Entonces aquí tenemos los 13.800, tenemos un transformador de tanta capacidad y lo vamos a reducir a niveles de uso. Entonces aquí está el tipo de ¿cómo se llama? De nomenclatura. Tenemos un transformador que va a dar como resultado 1, 2, 3 fases. Miren, aquí llegan los 13.800 y venimos con la salida. Fase 1, fase 2, fase 3. De línea a neutro tenemos 127 y de línea a línea tenemos los 220.
serían ya amarres especiales para tener una abrazadera al poste, y aquí tenemos al bastidor. Este es un bastidor con aislantes, únicamente sirve pues para darle continuidad al conductor eléctrico, y esta es la estructura o la base ya para llevarlo a la acometida de las casas. Entonces ahí está ya indicado, ya está especificado en detalle cómo están las conexiones, y esto es lo que hace el técnico que nos va a suministrar únicamente la acometida a nuestras casas. Entonces, tipo de material, tipo de conductores y todo eso. Entonces aquí tenemos una consideración. Obviamente la comisión tiene ciertos reglamentos para poder proporcionar energía eléctrica. Entonces, de manera general, la comisión regula que debajo de una línea, ya sea de transmisión, de subtransmisión, en este caso pues tenemos una consideración de bajo voltaje y baja corriente, bueno, entre comillas, pero lo más interesante es de que todos estos elementos, a la hora de interactuar con el voltaje y la corriente, recuerden que generan campos magnéticos. Un campo magnético que está induciendo por ahí una señal que puede perturbar a las células del cuerpo humano, y en particular pues a todos los elementos que están interactuando con señales o reacciones químicas, es decir, con el agua. Y obviamente nuestro organismo, nuestro cuerpo es 80% agua, ¿sí? Entonces este campo magnético sí nos puede madrear. Por lo tanto aquí cero casas, no hay viviendas, y debajo de esta estructura no debe de haber viviendas. ¿Por qué? Porque los campos magnéticos, aunque sean de baja frecuencia, nos pueden dañar nuestro organismo. Generan malformaciones, generan perturbaciones de las células, y una perturbación de la célula va a dar como consiguiente una enfermedad conocida como cáncer. Entonces esta chingadera sí da cáncer. Y caso curioso, ustedes están trabajando o estamos interactuando continuamente con señales de telecomunicaciones de alta frecuencia, ¿sí? Y aquí podemos mencionar el concepto de la famosa 5G. Entonces sí daña, nuestro celular sí nos daña, pero yo creo que es más motivante y interesante para nosotros traer una supercomputadora portátil ahí encapsulada en el celular, que emite grandes radiaciones de campos magnéticos, y aunque no sentimos nada, pero a la larga sí nos va a madrear. Entonces aquellos pues que tengan algún malestar de dolor de cabeza continuo, impotencia, no sé qué, podamos echarle la culpa a esa parte de las altas frecuencias. Bueno, lo que nos interesaría a nosotros aquí fue un pequeño resumen del comportamiento de las líneas de transmisión desde el punto de vista de la CFE. Esto es todo CFE, pero está el concepto pues de líneas de transmisión utilizadas para mandar ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Estas son las antenas, y obviamente las líneas de transmisión vienen o únicamente se encuentran a una distancia de aproximadamente, no rebasan los 100 metros, no rebasan los 50 metros. Entonces tenemos un centro que las va a estar generando, este centro que las genera, aquí las genera, y obviamente la línea de transmisión pues son aproximadamente unos 15 metros desde la caseta o donde se está generando a alta frecuencia esta señal, y obviamente la distancia que contiene, o la altura que contiene la antena de transmisión, ¿sí? Estas son las líneas de transmisión que nos van a interesar a nosotros. De manera general podemos tener los elementos pues que constituyen a una línea de transmisión. ¿Qué sería esto? Es un oscilador, ¿sí? Tenemos aquí una señal que oscila a alta frecuencia de 60 ciclos, lo transforma a 1000 ciclos por segundo, se transporta a través de las líneas de transmisión y llegan hasta
el elemento que los va a irradiar. Y aquí tenemos un elemento que irradia, una antena. Aquí tenemos otro elemento, miren, aquí tenemos otros elementos. Entonces tenemos línea de transmisión. Estas son las líneas de transmisión que se ven debajo de estos aparatejos. Y obviamente la salida va conectada a una antena capaz de transmitir todas estas señales, como aquí, como esta imagen, miren. Entonces este tipo de señales pues abarcan o recorren grandes distancias. Obviamente aquí tenemos una transmisión y por lo tanto necesitamos otro elemento que reciba la señal. Por ejemplo, estos, miren, aquí transmiten y los distintos dispositivos la están absorbiendo, la están recibiendo. Y para transmitir una misma señal grandes distancias, pues se ocupa una antena, otra antena y distintas cantidades de antenas a una altura considerable para que no haya desvíos de la señal, de esta señal de alta frecuencia. Se ocupan 2 o más antenas y por lo regular están en la punta de los cerros, ¿verdad? Este tipo de comunicaciones. Aquí tenemos comunicación de TV Azteca, comunicación de Televisa, sí, que fueron las primeras que diseñaron este tipo de estructuras, y después las telecomunicaciones. La ventaja de la telecomunicación es que se generó a nivel así de ciudad, se generó o se sembró distintas cantidades de antenas que se le conocen como células. Creo que todos ya tenemos la oportunidad de observar este tipo de estructura. Son células. Entonces no hay ningún edificio así muy robusto. Entonces únicamente es un lote que compraron por ahí una casa, la desbarataron, generaron un lote y colocaron esta antena de telecomunicaciones. Y acá abajito está la cajita que resuena y la cajita que genera este tipo de señal, ¿sí? Entonces lo más interesante es la inyección de una señal de alta frecuencia por medio de un oscilador, y dependiendo del tipo de transmisión pues va a variar la señal. Bien, aquí tenemos una línea de transmisión y hacia ojo de buen cubero podemos decir que esta línea de transmisión va a estar constituida por un cable coaxial. Miren, acá está otra antenita en este lado, ¿sí? El transmisor, un chambeador. Vamos a ver qué más tenemos. Entonces todas estas señales, como son de alta frecuencia, viajan a una velocidad encabronadísima, viajan a la velocidad de la luz. Por lo tanto, cualquier distancia que tú le pongas, de volada lo va a sortear, ¿cómo se llama? Esa longitud que tú le pongas. Obviamente, dependiendo de la potencia de la antena, se va a ocupar 2 o más antenas para poder llevar a cabo esa transmisión tantas veces sea necesario, ¿sí? Entonces, no es necesario implementar ¿cómo se llama? Un elemento que esté ahí girando en el espacio. Bien, aquí tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna, pasa por un elemento oscilante. Miren, aquí está el elemento oscilante, es únicamente un interruptor que genera un arco eléctrico, y ese arco eléctrico va a generar un chisporroteo, y ese chisporroteo genera una onda de alta frecuencia. Obviamente pues ponemos ahí un monigote que esté en Madrid abriendo y cerrando el interruptor, pues se nos va a cansar. Entonces ahí ya es donde entra la electrónica, y yo creo que ustedes tienen son muy vivarachos. Pues aquí está uno. Son muy vivarachos y obviamente pueden ustedes observar el diseño de un oscilador. Acá pues está muy sencillito, una fuente de 6 volts, un pequeño transformadorcillo, ¿sí?, que está conectado a un 2N2222, quién sabe qué será. Necesitaría ir a preguntarle a Lelito o a José Jorge a ver qué es. Y estos dos líneas paralelas, y este tubito, 10KR1, un capacitor, 10 picofaradios, un transistor, ¿sí? Y obviamente el que genera la oscilación es este cabón que está switchando en putiza, y este elemento inductivo que genera la carga y descarga de esa señal. Fíjense, hay distintos modelos para generar un elemento resonante. Vamos a ver qué habla esto. Son de las ondas, los niveles de ondas.
ondas de radio, infrarrojo, visibles, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Puta madre, quién sabe si existan los rayos cósmicos, pero pues ahí nos lo meten, ¿verdad? Y los rayos gamma, pues obviamente sí podemos nosotros tener un artilugio que genere todos estos. Esta parte, obviamente hay señales de manera natural que se generan a esta frecuencia, por ejemplo la luz visible, la luz ultravioleta, una descomposición de la luz ultravioleta, rayos X. Entonces necesitamos un pinche mecanismo que genere una señal exageradamente grande para que se convierta en rayos X. Y aquí están las diferentes perturbaciones o ondas y sus niveles de frecuencia. Entonces hay mucho material para indagar, para buscar, y nosotros nos tendríamos que meter a, ¿cómo se llama?, aquí a internet. Pues la ventaja es el aprovechamiento de esta gran biblioteca que podemos tener a la mano. Miren, aquí está este concepto. Como ustedes pueden observar, esta es una transmisión de una señal punto punto, una señal punto punto, es decir, yo transmito y vamos por acá a recibir, transmito, recibo. Y también el receptor se puede convertir en un transmisor, transmito y recibo. Y aquí podemos colocar a un monigote en donde tenga este tipo de radioreceptor, en donde esté con su vehículo moviéndose y obviamente ahí pueda recibir la señal. Como ven, nunca se menciona este concepto, y obviamente este concepto o este artilugio no se requiere. ¿Por qué? Pues porque si tienes una disposición de dos o más antenas que transmiten una señal que viaja a la velocidad de la luz, ¿sí?, exageradamente muy rápido, entonces este artilugio sale sobrando. Con el tiempo que estuve trabajando en la comisión, nunca tuvimos la oportunidad de mencionar este concepto. Oye, cabrón, vamos a abrir y cerrar una línea de transmisión, pero hay que conectarnos aquí al satélite. Cabrón, pues nunca lo mencionaron. Inclusive en esta parte, fíjense, para estar monitoreando los 300 o 500 kilómetros desde Lázaro Cárdenas hasta Zamora, ¿cómo lo hacen? Pues por medio de un conductor que se le conoce como carrier. Entonces hay un conductor especial o un tendido especial que viene desde por acá y está analizando que no haya interrupciones. Por lo tanto, un pinche satélite pues no me conviene ponerlo, o sale sobrando, ¿verdad? Sale sobrando ese concepto. Entonces por medio del carrier, que obviamente la señal eléctrica del carrier es una señal de telecomunicaciones de FM que viaja pues casi a la velocidad de la luz. Tiene pequeñas pérdidas, pero sí viaja en madriza. Entonces no es necesario estar monitoreando toda esta red eléctrica por medio de un satélite. Entonces si alguna persona pues les menciona esa parte, pues no es cierto, ¿verdad? El concepto pues de monitoreo en la red eléctrica, ¿verdad? Y obviamente esta parte, pues quién sabe, ¿verdad? Está muy, nuevamente este artilugio dice, pues no ocupas. Aquí miren, no se ocupa satélite. Entonces es un cuestionamiento muy muy interesante. Sería también cuestión de observar obviamente esta tranza. Recuerden pues que estamos en un mundo de tranzas y de mentiras. Sería cuestión de observar el gasto que involucra a un país decir que tiene un satélite, en vez de colocar buenas fábricas, no extranjeras sino particulares en un país. Maseca, Cementos Cruz Azul, una ensambladora propia, o algo que sea propio de un país, o inclusive yo no sé por qué no han puesto una empresa de cualquier nacionalidad en donde ensamblemos satélites. Ensamblamos vehículos a la Chevrolet, a la Nissan, a la Ford, y yo no sé por qué no ensamblamos satélites. O sea, no hay una empresa ensambladora de satélites. Y sería pues muy interesante que ustedes
tuvieron la oportunidad de trabajar, como no, en una fábrica donde ensamblen satélites, pero desafortunadamente pues no he encontrado, como el concepto de la NASA, ¿verdad? Pues ¿quién cabrones trabaja en la NASA? Pues, sabe Dios, ¿no? ¿Quién cabrones trabajará y qué harán? ¿Verdad? Obviamente sí existe la NASA, pero obviamente la NASA le dejas una chamba y te la hace. Oye, quiero un proyecto así, cabrón, fregoncísimo. Tengo una máquina tortilladora y lo quiero hacer más eficiente para que todo el gas, en vez de consumir gran cantidad de gas, me lo hagas más eficiente, que consuma, en vez del 80%, que consuma un 10%, y se lo avientan los cabrones. Obviamente pues te van a cobrar, ¿verdad? Y obviamente todo el desarrollo van a postular sus propias patentes. Inclusive yo creo esto está patentado por medio de la compañía y por medio de la NASA. Y obviamente a eso sí se dedican, a hacer proyectos y a hacer ¿cómo se llama? Artilugios, y obviamente patentarlos. Sí, fácilmente todos los artilugios que nos rodean están patentados por la NASA. Hasta una plancha, yo creo, del General Electric, ¿sí? Una licuadora, una cafetera. Entonces hay unas pruebas de diseño y pruebas de construcción, que obviamente la electrónica con la cual están constituidas pues está patentado. Es decir, pues toda esta circuitería, este oscilador va a estar ya patentado por la NASA, y desafortunadamente pues no puedes competir con ellos. Vamos a poner aquí, a ver, un satélite. ¡Ay, güey, mírenlo! Aquí tenemos un satélite, aquí tenemos otro, y distintos satélites, ¿no? Ahí está, esta fotografía está muy interesante. Yo no sé quién cabrones se puso por acá y les tomó la foto. Es un super astronauta, ¿no? O Akiren, quién sabe quién cabrones estuvo acá en el espacio, por aquí, por este lado, y le tomó la foto. Está pues medio raro. O estos, bueno, para eso existe el ¿cómo se llama? El Photoshop o algún otro programa. Está bonita la foto esta, así en el espacio infinito y más allá. Bueno, entonces no estoy aseverando nada, pero es necesario pues que ustedes como estudiantes se pregunten las cosas. Luego quién sabe qué pinche material será. Lo que va a ser de celofán o aluminio, y el aluminio se funde a una temperatura de 250 grados centígrados, y siempre nos han dicho que acá hace un puto calorón como de 15,000 grados centígrados. Entonces si este es de puro aluminio y los paneles también de aluminio o ese material, los paneles solares se achicharrarían. Y obviamente a bajas temperaturas y un cambio brusco de temperatura, menos 300 grados centígrados, congelamiento, y de repente ¡pac!, le pega el sol, 15,000 grados centígrados, ¡prácateles! El cambio brusco de temperatura los tronaría. Si no, hagan un experimento con una canica de vidrio, aviéntenla ahí, hagan una alumbrada, aviéntenla, sáquenla con mucho cuidado ahí con una vara su canica, y después aviéntenle un vaso de agua fría y van a ver cómo truena bien perrón. Esos son los experimentos pues cuando uno jugaba canicas y todo, y lo aventaba la canica ahí a la cholla. Fíjense, puros artilugios. Bueno, como les comento, no asevero nada. Ay, güey, ¿esto qué es? ¿Quién sabe qué será todo esto? Como les comento, no asevero nada, pero pues obviamente la intención es de que ustedes les entre inquietud por conocer un poco más. Y recuerden pues que la ciencia es una ciencia completamente inexacta. Es de todas las ciencias es la más inexacta, junto con la matemática, son las más inexactas. Por lo tanto, esa virtud que tiene un científico es que debe de decir continuamente: chin, la cagué, voy a rectificar y voy a ¿cómo se llama? A reestructurar nuestro planteamiento. ¿Sí? Entonces esa es la intención. Bueno, a ver, vamos viendo. Ahí está. Entonces, esta es una pequeña introducción de toda esta parte. Y obviamente lo que nos interesa a nosotros son los modelos matemáticos, que eso lo vamos a tratar de observar en los próximos videos.